Aquí en el estudio me acompaña Francisco Javier Aparicio. Él es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Adela, muy buenos días. Igualmente, Francisco. Yo creo que de todos los adjetivos que usó la presidenta, el que pues sí es real es que es inédita, ¿no? Es una elección inédita. Yo no sé a quién le haya resultado maravillosa y una gran experiencia, ¿no? Pero pues de que es inédita, no teníamos un antecedente de estos, ¿no? Claro. Que yo pienso que es un adjetivo un poco injusto. Yo podría decirte, la primera elección que organizó el IFE fue en 1994 y es el récord de participación electoral, ¿no? En un año tan difícil como el 94, ¿no? Entonces sí, es inédita, es histórica. No justifica la poca participación. Pero, exacto, o sea, la participación tan baja, pues sí lastima la democracia, lastima la credibilidad del Instituto Electoral y bueno, y lastima sustantivamente la separación de poderes. Entonces, sí, yo no veo cómo puede ser visto como un resultado, salvo la lectura maquiavélica de, bueno, si el objetivo era colonizar el poder judicial con los candidatos favoritos del partido en el gobierno, pues eso se lograba de manera más sencilla con baja participación. Y eso sí, eso estoy seguro que lo van a conseguir. O con nombramientos, ¿sí? ¿No? Sin gastarse lana en esta elección. Exacto. Que sí. Pues no les dieron todo lo que pedía el INE, pero les dieron la mitad, que es mucho dinero finalmente para la tan baja participación, tan poco interés por parte de la ciudadanía. Claro. Y sí, plagada de errores, Francisco. Sí, mira, yo lo que he estado haciendo, porque he seguido lo que se discutió antes, yo ahorita estoy analizando ya cómo van los cómputos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en los números, ¿no? Después de la baja participación? Porque justo como es una elección inédita, por ejemplo, no es tan sencillo entender el tema del voto nulo, el tema del voto en blanco, pero también esta es una elección compleja, ¿no? Por el número de personas que se están eligiendo. Sí. Entonces, no solo quienes acudieron a votar, pues no solo recibieron muchas boletas, 6, 9 boletas. 9 en algunos sino que en cada una tenían que escoger varias personas. Y entonces por eso donde se pueden hacer cuentas alegres y decir, es que hay 50 millones de votos para la Suprema Corte. Bueno, a ver, lo que pasa es que cada persona que fue tenía 9 opciones, 9 cuadritos. Y en el mismo sentido, tú podías anular los 9 votos, anular toda la boleta, anular los 9. O anular algunos cuadros, es decir, no quiero votar por mujeres, no quiero votar por ningún hombre. O dejarlos en blanco, ¿no? Pues conozco a estos 3 y los demás no tengo la menor idea, ¿no? Entonces, conocemos ahorita lo que tiene más avances es el voto de la Suprema Corte. Los demás cargos todavía ni siquiera empiezan, ¿no? Yo sospecho que en los demás juzgados, en los demás tribunales y juzgados, como son incluso menos conocidos, vamos a tener más voto nulo y más voto en blanco por la simple desconocimiento de la gente, ¿no? Ahora, porque incluso teniendo el acordeón, también era un acordeón complejo, porque entonces tengo que darte un acordeón ¿no? Tengo que darte un acordeón con 50 nombres, claro, y no equivocarme en los numeritos en la boleta correcta, etcétera, ¿no? Bueno, entonces datos que están ahí en lo que podemos ver en los cómputos es, bueno, sí, cada casilla, hubo menos casillas que antes, cada casilla tuvo alrededor de 1,100 votantes, acudieron a votar 140 personas en promedio, que es 13% que está por casilla, 13%. Y bueno, sí hubo, dentro de todos estos potencial de votos, tenemos 10% de votos nulos, 12% de votos en blanco, que de nuevo, el voto nulo no quiere decir, puede ser toda la boleta o algunos recuadros de la boleta, ¿no? Sí. Y para mí lo notable ahí es que el voto nulo es el doble que el voto de los principales contendientes, ¿no? Hugo Aguilar y Lenia Batres andan rayando el 5% de votos, ¿no? Los 5 millones de votos. Perdón, no, el 5% de la gente que sí fue a votar, que fueron 10 millones de personas. Exacto, la mitad, que son 5 millones. 5 millones, claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces sí es muy claro que esto, si no lo habíamos observado, tener un voto nulo superior a la preferencia de cualquier... O sea, hay más votos nulos que el voto del puntero. Del puntero. De quien más votos obtuvo. ¿No? Entonces esto sí te habla de una elección con muy poca información. Claro, con un voto se gana, con un voto se pierde, sí. Es muy peculiar que, claro, los 9 nombres, los 9 punteros,
pues los vimos que estuvieron en diferentes acordeones. No hubo acordeón homogéneo, eso también viendo los datos. No en todas las entidades ganaron los mismos candidatos con la misma fuerza. Pero en algún acordeón está. Pero estaban en algún acordeón, sí. ¿No? Entonces, está ese dato. Ahora también estoy analizando pues diferencias regionales. Ahí por hay cosas, entidad, ¿no? Por entidad, eso lo puse ahí. Entonces, por ejemplo, claro, Durango y Veracruz tienen arriba de 20% de votos porque eligieron alcaldes. Pero fíjate lo que pasó en esas entidades. Justo yo te quería preguntar, porque hacíamos el análisis ayer, ¿no? Sí. Bueno, planteábamos la duda, no hicimos el análisis porque no teníamos la información. Pero todos aquellos que fueron a votar en Durango y en Veracruz pasaban a la otra. Podían, digamos que ahí sí se instalaron dos casillas. Exacto, podían, pero no sabemos si lo hicieron o no. La mayoría no lo hizo. Por ejemplo, lo hizo. En el PREP de Veracruz tú ves una participación como de 50%. Ok. Y en voto judicial es 20%. Claro. O sea, teniendo ahí estando ahí, teniendo la otra casilla. No lo hicieron. No eso va a pasar en el 2027. Puede ocurrir y sería muy complicado, ¿no? Porque sería a nivel nacional tener las dobles casillas, requiere un esfuerzo extra, en fin. Ahora, entidades con la menor participación, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Michoacán, tuvieron menos de 10% de participación. Guanajuato entiendo que fue la que menos participó. Sigamos en los datos de ayer a las 8 de la noche, era Guanajuato. Y está muy cerquita Jalisco, hay que ver qué pasa. Guanajuato casi ya terminó sus cómputos. Pero del otro lado también te puedo decir que en Guanajuato y en Jalisco le fue mucho mejor a Hugo Aguilar que a Lenia Batres. Teniendo menor participación, le fue mejor. Hay entidades, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, donde ahí es donde tiene mayor ventaja Hugo Aguilar. Eso habrá que ver con más cuidado cómo interpretarlo. Puede ser que una forma era como una especie de voto en contra de Lenia Batres o de Yasmín Esquivel. Y pues votabas por Hugo Aguilar, que curiosamente en el diseño de la boleta, Hugo Aguilar era el primer hombre del bloque de la derecha. Entonces también ahí el diseño de la boleta pudo haberle ayudado. Claro. Estaba en los acordeones, pero mucha gente dice, pues es que nunca escuchamos de él, nunca se supo, no hizo campaña. Verdad, ¿eh? Es cierto, no sonaba. Y es el que más votos obtuvo. Y ahorita tiene más votos. Entonces también se sabe que el diseño de la boleta afecta. Y si tú ves la boleta, era el primer hombre arriba a la derecha. Muy visible. Y bueno, las entidades con mayor voto nulo o voto en blanco, por ejemplo, Tlaxcala, Durango y Chihuahua, son las entidades con mayor voto nulo. En la mayoría de los casos hay más voto en blanco que voto nulo, lo cual también te habla de que dices, bueno, la gente tenía algo de información, pero dejó en blanco los cuadritos, dejó en blanco, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el cómputo se suspendió durante la noche, ahorita están cerca del 90%. Hay gente que está hablando que ya esto está decidido, que Hugo Aguilar le gana a Lenia Batres. Yo nomás haría una nota que el rezago está concentrado en ciertas entidades. En Veracruz y en Durango, pero Veracruz, sobre todo que es muy grande, es donde está más retrasado el cómputo. Y el margen de victoria de Hugo Aguilar es de 200,000 votos. O sea que eso podría cambiar, o la composición de la lista de nueve. A lo mejor se sale el candidato chicharrón, a lo mejor se queda. Lo vamos a ver ahí. Pero bueno, analizando ya los votos por estado, sí te digo, en general sí ves como que un voto muy complementario. Las casillas donde se votaba por Lenia, también se votaba por Yasmín y también se votaba por Hugo Aguilar. Pero en algunas entidades era opuesto, era donde había más votos por Lenia Batres, había menos votos por Hugo Aguilar, que es donde yo percibo que había otra estrategia o había otro acordeón, o votantes. Por ahí. Yo conozco personas que dijeron, es que yo sí quería votar por Hugo Aguilar, por su perfil indígena, etcétera. Bueno, y esas entidades como con patrones atípicos son... Es que son muchísimos votos para Hugo Aguilar que nadie conocía. Sí, estamos hablando de 66 votos por casilla. Lenia Batres trae alrededor de 63 votos por casilla. Muy conocida. Entonces, si se quieren recordar al 2006, bueno, es una ventaja de 2-3 votos la que trae Hugo Aguilar. Ya vimos que hoy mismo la presidenta en la conferencia mañanera dijo, bueno, el INE va a decidir si queda hombre o queda mujer. Es que creo que está
pues un poco sujeto a interpretación el hecho de que por género quede una mujer. Con mi entendimiento de cómo quedó la reforma es que la presidencia se decide a la candidatura más votada. La mía también. Pero bueno, no sería la primera vez que lo interpretan diferente o que el tribunal decide algo que está contrario a lo que dice la ley recién reformada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Yo lo que espero más adelante es... Tenemos que ir viendo cómo se conjuntan estos resultados con los otros tribunales. Yo espero que para los otros cargos haya más voto nulo. Hay que ver quién llega. Hay otros patrones muy interesantes en el que pueden visualizarse en el voto local, porque 19 entidades también escogieron jueces locales. Por ejemplo, voy a decirte un dato. A Lenia Batres le fue muy bien en Nuevo León. Fíjate. En Nuevo León, una entidad también con alto voto nulo, una entidad que no es propiamente morenista, claro. Y le fue muy bien a Lenia Batres. Ok. Dices, oye, pues, bueno, cosas, ¿no? Entonces, algo que me preocupa, por ejemplo, es esta dimensión local. Se ha dicho por otros analistas que dicen, a ver, el usuario cotidiano del Poder Judicial trabaja a nivel local, son querellas entre particulares, y se está desmantelando todo, se está rehaciendo todo. Me preocupa la posibilidad de este equilibrio en el que los gobiernos estatales dijeron, bueno, si yo pongo a mis jueces, que la presidenta ponga a sus ministros y nos la llevamos leve. Impunidad para todos. Más política. Y eso es lo que yo creo es debilitar el Estado de Derecho, separación de poderes. Ahora, es algo que vamos a ir viendo lentamente. Sí, pero la gran simulación, me parece, de todo esto es que finalmente, y es lo que comentaba yo con Ricardo, y tú estabas ya aquí escuchando, es que pues el pueblo no eligió nada. Sí, no. O sea... No es la corte que el pueblo eligió, no son los jueces magistrados que el pueblo eligió, ¿no? Sí, no. Digamos, porque incluso un voto libre, esto era una parte de la complejidad, era que si tú podías escoger 9 nombres de 56, había más de 200,000 combinaciones posibles de votos, digamos así. Claro. Era muy complejo. Bueno, si no quiero apoyar a ¿a quién apoyo? Y lo que estamos viendo es que el voto se concentra en 10, 12 nombres, ¿no? De manera muy, muy frecuente. Entonces, oye, qué curioso que el voto libre se parece tanto a la mayoría de los acordeones que estuvimos viendo en redes sociales, ¿no? Exacto. Ahora, la gran pregunta es, a ver, 1, el pueblo no eligió nada. 2, ¿qué tan legítimo puede ser, no? Claro. Uno de los ganadores con esta votación. Sí, porque imagínate tener... que el presidente de la Corte o la presidenta recibió 5% del voto en una elección donde solo participó el 12% del electorado. Es el 5% del 12%, sí. Entonces sí, son 5 millones de votos, pero porque la gente tuvo 9 tiros, ¿me entiendes? Pues tuve 9 chances pues, en una de esas. Sí. Y yo lo contrasto con lo que se dejó atrás, porque se dijo mucho esta retórica extraña de es que los ministros de antes no tenían legitimidad. Digo, a ver, los ministros de antes se negociaban por mayoría calificada por el Senado. Claro. Y el Senado tenía la legitimidad de una elección federal, ¿no? Por ejemplo, el Senado se eligió con 60% de participación y entre ellos negociaban y designaban gente. López Obrador designó ministros. ¿Acaso los ministros que designó Obrador en su sexenio pasado tenían menos legitimidad que estos que van a llegar ahora? No veo cómo, ¿no? Porque sería cuestionar la legitimidad del Senado. 3 de ellas bueno, ya 3 son estaban. los mismos, ¿no? Y los otros 6 están en la lista de Sheinbaum. O sea, si estaba tan mal la Corte, tendrían que haberlos quitado a todos en última instancia. Sí. También escucho mucho esta discusión de que la oposición pudo haber hecho otra cosa. Es probable, porque digamos, hay quien dice por ahí, dicen, es que la oposición quiere hacer ver victorias como victorias sus derrotas. Algo hay que preocupa. Bien o mal, Morena pone en práctica su maquinaria movilizadora en la consulta popular, en la revocación de mandato, en esta elección. Ellos ponen a prueba a sus gobernadores y a sus alcaldes a ver cuántos votos me traen. Y llegan a la siguiente elección con la maquinaria aceitada. Y del otro lado, la oposición va a tener que hacer la maroma de, bueno, primero te dije no votes, no importa, todo ya está decidido. Y en la elección intermedia, la oposición va a tener que llamar al voto, sea cuales sean las condiciones, ¿no? Aunque la cancha esté dispareja, aunque las candidaturas, pues que aunque las encuestas estén en contra. ¿No? Entonces es un mensaje extraño decirle a la sociedad primero, no vayas, ahora sí ve. Creo que se podría haber intentado algo. Ahora, también entiendo que en la boleta no había muchas opciones. O sea, creo que también el público debe saber eso. Es que
es que justo el tema de los comités técnicos, porque Morena no da paso sin guarache. Y te lo digo, pues yo también concursé para el INE hace 2 años. No. El comité técnico lo que hace es preseleccionar las candidaturas claro. a que pues, llegue quien llegue, la casa no pierde. Sí, claro, la casa gana. Sí, sí. Y así fue justo lo que pasó en Bolivia también, ¿no? Porque que es donde también es el otro país donde hubo elección popular para Tribunal Constitucional. ¿Y fracasó? Sí, 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 sí. De hecho, llegaron los ministros de Evo Morales, igual, con más de 50% de voto nulo, muy poco voto válido por los ganadores. Y esa corte, 10 años después, se le volteó a Evo Morales, cuando hubo el golpe de Estado en Bolivia. Esos ministros que llegaron palomeados por el Congreso de Evo Morales, se le voltearon a Evo Morales. Que es otra cosa de la que hablábamos ayer, a ver si no crearon un monstruo. Llenas un poder judicial de gente pues con poca experiencia, con poco que perder, ¿sabes? Muy manejables, manipulables. Sí, y bueno, sí. son el espíritu de los tiempos. Oye, ¿y tú fuiste a votar? No fui a votar. No fuiste a votar. En esta no fui a votar. La razón de facto, mira, yo estaba debatido, la verdad que tenía un vuelo de regreso y llegué tarde, llegó retrasado mi vuelo, ya no pude hacerlo. No, yo lo que hubiera hecho es anular. era votar para la Suprema Corte y anular lo demás. Ya. Para la Suprema Corte porque sentía que tenía la información. De, a ver, conozco a algunos candidatos, no me gustaría que llegaran estas o aquellas. Entonces, siento que para la Suprema Corte yo sí podía tener un voto informado, para el Tribunal Electoral también. Para lo demás, Pero no había imagínate forma. tú que estás tan informado, Sí, ¿no? sí. Y que haces Sí, un sí. análisis acucioso. Yo sí fui muy aproblemado, o sea, muy problemático, la verdad. O sea, yo no llevaba acordeón, ¿no? Un poco, pues, dado mi trabajo, mi formación y mi trabajo y etcétera, pues tenía información de algunos de los candidatos, ¿no? Un poco esto que tú dices, sabía quién no quería que llegara, quién me gustaría, etcétera. Pero fue muy complicada. Sí, 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 sí. Y pues vamos a ver, o sea, eso, yo creo que sí hay lecciones incluso para viendo hacia adelante. Dudo que ocurra, pero esta experiencia que creo que sí en general se puede ver como una experiencia fallida, porque si lo que buscaba Morena era el baño de legitimidad del voto directo, con este nivel de votación no lo tienen. Ahora, ¿va a ser legal? Sí, pero justo el mismo Obrador nos decía que no era lo mismo lo legal que lo legítimo, claro, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, esto parecerá muy legal, se hizo como se hizo, haya sido como haya sido, alguien ganó. Sí, sí. Pero no creo que estos ministros o estos jueces tengan una legitimidad democrática. Vamos a ver qué pasa. Me preocupa la elección intermedia. Creo que La del 27. La del 27, donde se van a renovar la otra mitad de los jueces federales. Ajá. Entonces, ojalá que el gobierno tuviera la sensatez de reformar la reforma judicial o incluso pararla. Podrían decir, así nos quedamos, ya tenemos todo el entramado, el Tribunal de Disciplina, la Suprema Corte. No, ¿qué más les falta? La otra mitad de los jueces federales. Yo creo que valdría la pena que por lo menos tengamos mitad de jueces con experiencia en el cargo, ¿sabes? Pero vamos a ver. Pero, Francisco, sí están diciendo que fue maravillosa y Sí, un sí. ejercicio maravilloso Sí, sí. porque pues los votos que hay son mayores a los que obtuvo el PRI o el PAN, ¿no? Claro. Sí, es aritmética. Sí, porque la presidenta nos dijo que ella esperaba superar la consulta popular de los expresidentes, que tuvo 7%. No, claro, pones la barra bajita, ¿no? Sí, claro, claro. En esa consulta hubo 7% de participación. En la de revocación de mandato hubo 17%. No llegamos Nos quedamos a eso. en medio. Nos quedamos en medio. Y claro, y vamos a tener que ver al final esta aritmética del voto nulo. Si hay un 20% de votos nulos o en blanco. Ajá. Entonces, a ese 12% o 13% de participación, Quítale 20% de gente que no se manifestó por alguna candidatura. Y te quedan 10, Sí, 9, exacto. Y entonces, así vamos a ir. que no llega al 10% de De la lista nacional. De la lista nominal, nacional la lista del nominal. padrón, Sí, ¿no? exacto. Ahora, lo que viene ahora va a ser la guerra de las narrativas, ¿no? La narrativa en Palacio Nacional y en Morena y etcétera, es que fue un éxito, ¿no? Porque Sí. por esto mismo, ¿no? Porque votó mucha gente. La narrativa de la oposición es que es un fracaso, que no se llegó al 20% que habían esperado, Sí. etcétera, etcétera. Sí, fue una contienda. Pedir no empobrece. El Tribunal Electoral podría
tratar de subsanar las peores irregularidades, porque sí fue una elección llena de, se discutió en el bloque anterior, sí, llena de problemas, o sea, los lineamientos, la propia ley se fue diseñando sobre la marcha, el INE tuvo que ir llenando los huecos a como pudo, entonces creo que fue una elección, creo que sí es la peor elección que le ha tocado organizar al INE, que el INE tiene obligación constitucional de organizar las leyes que diga la Constitución, pues lo tengo que hacer, aunque no le parezca, ¿no? Lo tiene que organizar, pero sí yo veo muchos problemas, porque incluso, pensemos, el mejor de los candidatos, que se hubiera colado un perfil autónomo o independiente, experimentado, no hubiera podido hacer campaña, no podía gastar. Estaba diseñada para que hubiera poca información y poca participación. Por eso, o sea, cuesta trabajo explicarse lo de Eric, ¿no? Exacto, sí. Lo de Hugo Eric, cuesta trabajo explicárselo porque pues no llegamos a conocerlo, oye, ¿no? ¿cómo? Pero era el primer nombre. Estaba ahí. Entonces, estaba ahí. Sí, y otros, ¿no? Otros nombres. Entonces yo creo que se podría tratar de subsanar algo. Yo sé que los partidos están pidiendo que les gustaría anular toda la elección. No creo que lleguemos a tanto. De nuevo, pedir no empobrece. Obrador pedía anular todo cuando no ganaba, ¿no? Bueno. Pero creo que se podrían tratar de subsanar cosas para evitar que la elección del 2027 no tenga tantos problemas. Pero está en la ley, o sea, así como está mal diseñada, está en la ley. Sí. Entonces, y va a tener más problemas porque es la elección. Y va a ser concurrente. Claro, va a ser concurrente. Entonces, concurrente. Va a pasar lo mismo que en Veracruz y en Durango, que mucha gente fue a votar y ya no pasó a la otra. A la otra ya no. Sí. Y ahorita lo veo, el cómputo de Veracruz es el que está más retrasado, porque pues también están contando sus votos de ayuntamiento. Claro, ¿no? Entonces, claro. Tienen que ir saliendo las cosas. Ya. Entonces, no fue una fiesta democrática. No, para nada. Yo creo que esto fiesta democrática. O sea, en lo sustantivo, esta elección es parte de una reforma constitucional regresiva, una reforma que lastima el diseño constitucional de nuestra democracia. Pero, y como elección, es una elección que sí lastima al sistema electoral, a la credibilidad del INE y del tribunal, porque... Pero es que se las pusieron muy difícil. Sí, exacto. También, ¿no? O sea, el INE va a decir, yo hice lo que pude. Y sí, yo creo que pusieron las casillas. Por ejemplo, los funcionarios de casilla que estuvieron ahí, te lo decían, oye, recibí 100 votos, estuve todo el día recibiendo nada más. Pero el que pierda credibilidad la autoridad electoral sí te afecta a las elecciones del futuro. Sí, claro. ¿no? Claro. Que el gobierno diga, oye, lo hiciste con la mitad de presupuesto, pues te lo vamos a dejar así. De bueno, ya lo dijo la presidenta, lo insinuó en el sentido de fue una elección maravillosa, inédita, ¿no? Un gran ejercicio y austero. Entonces, pues ahí está la tentación de no meterle lana y que salga lo que salió, que fue un bodrio, perdón. Y nos yo te lo digo, yo sí fui a votar y las letritas chiquititas. Era muy difícil. No entendías nada. Y cosas dos filas y números y colores. Y fantasmas de nuestro pasado que están regresando. Por ejemplo, tú sabes, en los años 80 y 90 se sabía que el PRI como partido hegemónico se beneficiaba del abstencionismo. Sí. Era mientras menos vayan, controlamos el resultado. Claro. Bueno, Morena está en esa situación. Bueno, si va a haber mucho abstencionismo en la intermedia, pues con la pena no tendremos que arrasar. Ni movilizar. Exacto. No, eso no fue una movilización masiva para nada. Sí, para nada. No. Fue ahí un fracaso. Digo, a lo mejor la presidenta no quisiera escucharlo, pero cuando el presidente Obrador convocó a la revocación de mandato, que pues era otra vacilada, digamos, que no tenía efectos sustantivos, pero él llamó, si me quieren, demuéstrenlo en las urnas. Y fueron 17% de personas a manifestarle su apoyo. Y ahora este nuevo gobierno pidió un apoyo para elegir jueces y solo fue el 12%. Entonces, desde esa perspectiva también luce mal. Te agradezco mucho. Van a pasar los días, habrá más análisis interesante que hacer. Te agradezco mucho. A ti, Adela. Gracias, Francisco. Buenos días.